Miyamoto Musashi fue un legendario espadachín japonés, estratega, artista y escritor, cuyo nombre se ha inmortalizado a través de relatos sobre su habilidad sin igual y su récord invicto de 62 duelos, la mayoría de ellos a muerte. Su vida es un arco increíble, desde la ferocidad juvenil hasta la profunda sabiduría de la vejez. Celebrado como un Kensei o santo de la espada, Musashi fue honrado con un título reservado para guerreros cuya maestría supera incluso a los más grandes maestros de la espada, un estatus al que muchos aspiran, pero que pocos logran alcanzar. El Put-Put-Pit fue el fundador del Nite ni Chiryu, un estilo distintivo de esgrima conocido por su uso de 2 espadas. Esta técnica, revolucionaria en su época, llegó a definir su enfoque hacia el combate. No obstante, la influencia de Musashi va más allá del campo de batalla. Él es el autor del libro de los 5 anillos, una obra atemporal de estrategia marcial, filosofía y visión espiritual. Se cree que Musashi luchó en la batalla crucial de Sekigahara, el enfrentamiento más grande y trascendental en la historia feudal de Japón. También participó en el asedio de Osaka, una serie de conflictos brutales entre el shogunato Tokugawa y el clan Toyotomi. Esta campaña culminó con la caída de los Toyotomi y marcó el final del período Sengoku, una época de guerras interminables. Hasta el día de hoy, Musashi es ampliamente considerado como el mejor espadachín que haya existido. Su legado perdura no solo en los relatos sobre su destreza en combate, sino también en la sabiduría de sus escritos, que siguen inspirando a guerreros, filósofos y buscadores de la verdad en todo el mundo. Esta es su historia. Musashi nació en 1584 en la provincia de Harima, en una época de gran agitación. Era el capítulo final de la Edad de Oro de los samuráis, cuando se libraban las últimas batallas decisivas de la guerra feudal. Él llegó al mundo como miembro de una familia samurái, impregnada de las tradiciones de la disciplina marcial y el honor. Su padre, un maestro espadachín y jefe de su propio dojo, era hábil en el combate y severo de carácter. Sin embargo, detrás de la máscara de autoridad, albergaba resentimiento hacia su hijo. Al ver en el joven Musashi un espíritu rebelde, arrogante, crítico y desobediente, su relación era distante y amarga. A la edad de 8 años, incapaz de soportar la naturaleza fría y autoritaria de su padre, Musashi huyó de su casa y encontró refugio con su tío Dorin, un monje budista. Durante 5 años formativos, Dorin cultivó los talentos del niño no solo en las artes marciales, sino también en caligrafía y pintura, buscando templar la naturaleza salvaje del joven con disciplina espiritual y artística. Pero la llama de la naturaleza feroz de Musashi seguía ardiendo, y para cuando cumplió 13 años, el rumbo de su vida tomaría un giro decisivo y violento. Un día, un espadachín errante llamado Arima Kihei llegó al pueblo, un duelista experimentado que había viajado por todo Japón, perfeccionando sus habilidades en combate. Con audacia intrépida, el joven Musashi desfiguró el aviso publicado y escribió valientemente su propio nombre en lugar del oponente previsto. Fue un acto de desafío e imprudencia, uno que no podía ser ignorado. Cuando un mensajero llegó al templo de Dorin para anunciar que Arima había aceptado el desafío, el monje quedó atónito. Suplicó el nombre de Musashi, señalando la juventud e inexperiencia del chico. Pero Arima fue inflexible. La única redención que aceptaría sería una disculpa personal, ofrecida en el momento y lugar señalados. Llegó el día del duelo. Cuando Doran comenzó a ofrecer la disculpa, Musashi irrumpió hacia adelante, empuñando un bastón de madera de casi 2 metros. Con un grito retó directamente a Arima. El espadachín respondió con un rápido tajo de su espada, pero Musashi esquivó, acortó la distancia y arrojó a Arima al suelo. Mientras luchaba por levantarse, Musashi lo golpeó entre los ojos
y le propinó una brutal golpiza, apaleándolo hasta la muerte con su bastón. El asesinato de Arima fue brutal, psicótico, carente de cualquier estilo o habilidad formal, pero Musashi había ganado su primer duelo y acababa de matar a su primer hombre a la temprana edad de 13 años. En el año 1599, a la edad de 15 o 16 años, Musashi dejó su aldea y nunca miró atrás. Confió las posesiones de su familia, muebles, armas y otros objetos de valor a su hermana y su esposo. A partir de ese momento viviría bajo un solo e inquebrantable credo. El propósito de cualquier duelo es ganar por cualquier medio necesario. Esta filosofía intransigente moldeó su camino, permitiéndole forjar un estilo de esgrima único y letal. Abrazando la vida de un guerrero errante que buscaba perfeccionar su espíritu marcial, Musashi recorrió la tierra en busca de desafíos y combates. Cuando tenía solo 16 años, Musashi registró una hazaña notable en sus propios escritos. Cuando tenía 16 años, derroté a un estratega capaz, Tadashima Akiyama, un encuentro que casi con certeza terminó con la muerte de Akiyama. En el año 1600, Musashi se vio envuelto en uno de los eventos más decisivos de la historia japonesa, la batalla de Sekigahara. Durante más de un siglo y medio, Japón había estado fracturado por la guerra civil, con señores de la guerra rivales compitiendo por el título de shogun, el máximo gobernante militar de Japón. 2 años antes, en el año 1598, Toyotomi Hideyoshi, el hombre más poderoso de Japón, había muerto dejando a su hijo de 5 años como heredero. En la caótica lucha por el poder que siguió, más de 160,000 guerreros se reunieron en las llanuras cerca del pueblo de Sekigahara. Las fuerzas se alinearon en 2 grandes bandos: el ejército del oeste, compuesto por señores de la guerra leales que luchaban en nombre del heredero niño de Hideyoshi, y el ejército del este, liderado por Tokugawa Ieyasu, uno de los, si no es que el más poderoso, señores de la guerra en Japón. Entre el mar de guerreros había miles de espadachines errantes, esperando ganar honor y empleo en el campo de batalla. Musashi era uno de ellos. Se unió al ejército de Ukita Haideye, un destacado daimyo y general de la coalición occidental. Se dice que Musashi luchó junto a los hombres de Ukita en lo que se convirtió en uno de los enfrentamientos más feroces de la batalla. Musashi lucharía contra las tropas de Fukushima Masanori. Inicialmente las fuerzas de Ukita hicieron retroceder a sus enemigos, ganando la ventaja, pero pronto ocurrió un desastre. Sin que las fuerzas de Ukita lo supieran, varios generales aliados se habían pasado en secreto al bando de Tokugawa. Cuando los traidores se volvieron contra sus antiguos camaradas, el curso de la batalla cambió drásticamente. El ejército del este tomó el control del campo y las fuerzas del oeste fueron aplastadas. Cómo Musashi sobrevivió sigue siendo un misterio. Lo que se sabe es que luchó con valentía y distinción. Aunque sus esperanzas de obtener un título de samurái se desvanecieron, los guerreros sobrevivientes, heridos y aún vestidos con armadura, fueron cazados y asesinados. Musashi, escapando por poco con vida, se convirtió en un fugitivo. Aunque había apostado y perdido todo, la batalla dejó una marca indeleble en su espíritu. Reflexionaría sobre sus lecciones por el resto de su vida. Durante los siguientes 4 años, Musashi vagó por la tierra sin riqueza, sin armadura y sin reputación a su nombre. Vivía en casi total pobreza, levantándose con el sol y dedicando incontables horas cada día a la búsqueda incansable de la maestría y el dominio de la espada. El joven impulsivo que antes buscaba gloria en la violencia había empezado a cambiar. Sus encuentros con la muerte y el caos de la batalla habían templado su espíritu. En la soledad y la adversidad, una disciplina más profunda echó raíces. Durante este período transformador, Musashi perfeccionó su distintiva técnica de 2 espadas,
una forma revolucionaria de combate que se convertiría en su legado personal y en un arte marcial formal. A diferencia de los estilos tradicionales que dependían de empuñar una sola espada con ambas manos, el método de Musashi enfatizaba el equilibrio, la fluidez y la adaptabilidad al usar una espada en cada mano. Él creía que sujetar un arma con ambas manos limitaba el rango de movimiento y ralentizaba la respuesta del guerrero. Su innovación permitió una forma de lucha más dinámica y receptiva, adecuada para la imprevisibilidad de una batalla real. Después de años de reclusión y autodisciplina, entrenando a menudo solo en las montañas, Musashi salió de la naturaleza, ya no como un vagabundo imprudente, sino como un guerrero de habilidad formidable. El joven guerrero pronto se dirigiría a Kioto. En el año 1604, Musashi llegaría a la ciudad, que en ese entonces era la capital imperial de Japón. Durante los últimos 4 años, Musashi había vivido en reclusión, dedicándose por completo a perfeccionar su técnica de las 2 espadas. Ahora, a la edad de 21 años, salió de la oscuridad con un solo objetivo: ganarse el reconocimiento como uno de los más grandes guerreros de Japón. Él entendía que si podía derrotar a los maestros de una de las escuelas de espada más prestigiosas de Kioto, su nombre se esparciría por todo el país como un reguero de pólvora. Los hermanos Yoshioka, Seiyuro y luego Chishiro eran los líderes de la reconocida escuela de artes marciales Yoshioka. Su reputación era formidable. Para comprender el prestigio de su escuela, hay que entender que los Yoshioka alguna vez sirvieron como instructores oficiales de espada para los shogun Ashikaga, los gobernantes más poderosos de Japón. Entre sus alumnos notables estaba el propio Ashikaga Yoshiteru, un shogun célebre por su legendaria habilidad con la espada. Durante su vida fue considerado uno de los mejores espadachines de la nación. De los 2 hermanos, Seijuro era el mayor, conocido por su intensa concentración y su actitud calmada, cualidades que le daban una clara ventaja en el combate. Su hermano menor, entonces Shichiro, en contraste, era impulsivo y de temperamento rápido. Cuando Musashi los retó, se burlaron de la idea. Para ellos, él era un vagabundo sin nombre, poco más que un campesino. Sin embargo, no podían ignorar su linaje. El padre de Musashi, Jinmenmu Nisei, alguna vez fue considerado un maestro espadachín por derecho propio, y esa reputación exigía que los Yoshioka aceptaran el desafío. La leyenda cuenta que durante la vida del shogun Yoshiteru se organizó un combate formal entre la escuela Yoshioka y el padre de Musashi. Nisei había ganado por un margen de 2-1, un resultado que hirió el orgullo de los Yoshioka. Ese recuerdo aún persistía, una ofensa transmitida de generación en generación. Ahora, con Musashi frente a ellos, vieron una oportunidad no solo de demostrar su propia superioridad, sino también de vengar el honor de sus predecesores. Enfurecidos y ansiosos por restaurar el nombre de su familia, aceptaron enfrentarse al joven guerrero. Según la leyenda, el día del duelo acordado, Yoshioka Seiyuro, el mayor de los 2 hermanos, se encontraba sereno y preparado, esperando a su retador. Sin embargo, Musashi no aparecía por ningún lado y las horas pasaban. Este retraso no fue un accidente, sino una estratagema deliberada. La forma en que Musashi desconcertaba a su rival antes de sacar la espada. A cada instante la famosa concentración de Seijuro se desmoronaba. Por fin, Musashi apareció, tranquilo e inescrutable. Para entonces, la compostura de Seijuro ya se había quebrado. Los 2 hombres se enfrentaron, cada uno armado con un bokuto, una espada de entrenamiento de madera. Según los términos, un solo golpe decidiría al vencedor. Con precisión clínica, Musashi dio un paso adelante y asestó un golpe devastador al hombro izquierdo de Seijuro, destrozándole el brazo y poniendo fin al duelo.
Avergonzado y derrotado, Seijuro renunció a su título como líder de los Yoshioka y se retiró del mundo de los guerreros, abrazando el camino tranquilo de un monje zen. Pero el nombre de los Yoshioka aún no había agotado su furia. El hermano menor Denjichiro, de sangre caliente y vengativo, desafió a Musashi al día siguiente, esta vez a un duelo a muerte. Una vez más, Musashi llegó tarde, justo el tiempo suficiente para avivar la furia de Denjichiro hasta volverlo imprudente. Cuando comenzó el duelo, Musashi no perdió el tiempo. Con un solo golpe rápido a la cabeza, derribó a su oponente al instante y, según algunos relatos, lo golpeó tan fuerte que murió en el acto. Con ambos hermanos derrotados, la escuela Yoshioka, que alguna vez fue una venerable institución de esgrima, quedó en ruinas, su legado destrozado por la mano de un ronin desconocido de una aldea rural. El liderazgo del clan ahora recayó en un niño de apenas 12 años llamado Matashichiro, desesperado por restaurar el honor de su familia. El joven heredero lanzó un desafío formal al hombre que los había deshonrado. La joya estaba programada para el anochecer, un detalle que despertó la sospecha de Musashi. Percibiendo traición, llegó al lugar temprano y se ocultó en la oscuridad que rodeaba un templo. Su precaución era justificada. Cuando el joven llegó, no estaba solo. Acechando en las sombras había hombres armados, espadachines, arqueros y fusileros, listos para tender una emboscada. El chico solo era el cebo. Antes de que pudieran actuar, Musashi atacó. Saliendo de la oscuridad, Musashi se lanzó contra el chico y lo decapitó de un solo golpe despiadado. Rodeado de enemigos, Musashi desenvainó su segunda espada y luchó abriéndose paso entre la emboscada, derribando a quienes buscaban su vida, antes de desaparecer entre los campos de arroz más allá. Así la escuela Yoshioka llegó a su fin. Entre los años 1605 y 1612, Musashi viajó por todo Japón en lo que se conocía como una peregrinación de guerrero, una búsqueda personal de perfeccionamiento marcial. En el camino participó en numerosos duelos, perfeccionando su habilidad con cada encuentro. En el año 1607, a la edad de 24 años, Musashi buscó a un oponente formidable, conocido ahora solo por su apellido, Shishido. Este hombre era un espadachín respetado, famoso por su dominio del kurashigama, un arma que consiste en una hoz unida a una cadena con un extremo pesado. Shishido, al escuchar sobre la creciente leyenda de Musashi, estaba decidido a poner fin a la idea de su invencibilidad. Cuando se encontraron, Shishido inmediatamente comenzó a girar la cadena de su arma. El peso de hierro silbaba en el aire formando arcos mortales. Musashi observó el movimiento cuidadosamente, incluso admirando la elegancia de la técnica para medir la distancia y el alcance del arma giratoria. Musashi cambió su espada larga a la mano izquierda y desenvainó su espada corta con la derecha, adoptando la poco ortodoxa guardia invertida de dos espadas. Luego, sin dudarlo, avanzó, girando la espada corta sobre su cabeza. En un movimiento extraño, casi hipnótico, Shishido se sorprendió. La visión de la hoja giratoria lo inquietó, rompiendo su concentración. Mientras Musashi se acercaba, Shishido instintivamente retrocedió. En ese momento crítico, justo cuando su oponente empezó a retroceder, Musashi lanzó la espada corta con una velocidad y precisión asombrosas. La hoja golpeó a Shishido directamente en el pecho. Sin pausa, Musashi avanzó y terminó el duelo derribando a su atónito adversario en un solo movimiento fluido. Después de vencer a Shishido, Musashi viajó a la nueva capital, Edo, atraído por el deseo de desafiar a aquellos con reputaciones formidables. Luchó en numerosos duelos, pero los oponentes se volvían cada vez más escasos. En el año 1612, a la edad de 29 años, llegó a la región de Chugoku.
Durante los 2 años anteriores había permanecido en Edo, buscando organizar combates, pero su condición de forajido arrojaba una larga sombra, impidiéndole enfrentarse al mejor espadachín de la época. Frustrado pero sin desanimarse, volvió a tomar el camino, ansioso por combatir. Sin embargo, incluso este camino estaba obstaculizado, ya que la rígida maquinaria de la burocracia dictaba que cada duelo debía ser oficialmente autorizado, un proceso plagado de retrasos. Muso Gonosuke era un samurái reconocido y el fundador tradicional de la escuela Korui de Hojutsu, el arte marcial del bastón corto. Al igual que Musashi, él era un espadachín errante impulsado por la búsqueda de oponentes dignos y el perfeccionamiento de su técnica. Además de sus duelos, enseñaba esgrima a unos pocos seleccionados, y su reputación creció como un guerrero formidable que, según la leyenda, había derrotado a muchos de los mejores de Japón, sin haber probado jamás la derrota él mismo. Incluso se decía que anteriormente se había encontrado y derrotado al padre de Musashi. Cuando Musashi se presentó ante él, se dice que Konosuke le preguntó con un toque de desdén si la técnica del hijo igualaba a la del padre. Musashi respondió con calma: «Si has visto la técnica de mi padre, entonces has visto la mía». El duelo comenzó. Konosuke, rebosante de confianza, se lanzó hacia adelante con la espada en mano, pero Musashi, tranquilo y sereno, esquivó el golpe sin esfuerzo. En un instante cruzó su espada larga y corta en una parada en forma de X, atrapando la hoja de Gonosuke y deteniendo el ataque con un control impecable. Atónito por la facilidad con la que había sido superado, Gonosuke se retiró en silencio. La derrota le dolió más que cualquier filo. Buscando comprensión, se retiró a un monasterio, donde se dedicó a la meditación y la introspección. El duelo más célebre de Musashi fue contra el famoso samurái Sasaki Kojiro, un guerrero tan hábil con la espada que se ganó el temible título de demonio de las provincias occidentales. Según la leyenda, en la primavera del año 1612, Musashi, que tenía 29 años, se dirigió a Kokura, en el norte de Kyushu. Allí fue recibido por Nagaoka Sado, un samurái vasallo del clan Hosokawa y antiguo alumno del padre de Musashi. Por destino o casualidad, otro gran espadachín también se encontraba en Kokura al mismo tiempo, Sasaki Kojiro. Mientras Musashi aún estaba construyendo su reputación como duelista, Kojiro ya era un maestro consolidado, ampliamente considerado como uno de los mejores, si no el mejor espadachín de todo Japón. Su reputación lo precedía. No solo era insuperable en combate, también era conocido como un hombre refinado, culto, elegante y hábil en el arte de los modales cortesanos. Kojiro se hospedaba en el castillo como invitado de honor de la familia Hosokawa. Se rumoraba que pronto se uniría al séquito personal de Hosokawa Tadaoki. Kojiro era especialmente venerado por una técnica de su propia invención, la reversa de golondrina. La historia la describe como una maniobra engañosa en la que, después de dar un poderoso golpe descendente, el espadachín giraba repentinamente la muñeca para lanzar un tajo ascendente igual de letal, tomando por sorpresa a su oponente. Según la leyenda, Kojiro perfeccionó este movimiento cortando golondrinas en pleno vuelo con su katana. Otros afirmaban que la técnica imitaba el movimiento fluido e impredecible de una golondrina justo antes de emprender el vuelo. Musashi, sin embargo, era un tipo de guerrero completamente diferente, misterioso y poco convencional. Él había surgido aparentemente de la nada, sin reclamar maestro, escuela ni linaje alguno. Aunque su habilidad era innegable, muchos aún lo veían como un vagabundo peligroso, un solitario impredecible que desafiaba la tradición. Sin embargo, la oportunidad ante él era irresistible. Enfrentar a un espadachín de la talla de Kojiro era un desafío que Musashi no podía ignorar. Envió la carta de desafío no habitual que Kojiro aceptó sin dudarlo. La situación era delicada. Musashi, un invitado de un vasallo de Hosokawa,
estaba desafiando a otro invitado del propio Lord Hosokawa. Sin embargo, no hubo objeciones y Kojiro aceptó el desafío. El duelo se fijó para las 8 de la mañana del 14 de abril, pero en la víspera de la batalla, Musashi desapareció. Se realizó una búsqueda por todo Kokura, pero Musashi había desaparecido tan silenciosamente como una sombra al anochecer. La mañana del duelo fue clara y tensa. Sasaki Kojiro llegó a la playa exactamente a la hora acordada, vestido impecablemente con sus mejores ropas. Su postura era serena, su mente aguda para el duelo que le esperaba. Pero no había señal de su oponente. Los minutos parecieron horas. Kojiro y los testigos reunidos esperaban de pie, su anticipación convirtiéndose poco a poco en inquietud. Entonces, a lo lejos en el agua, apareció un pequeño bote de remos, con su figura de proa inconfundible. Era Musashi en persona. Esa misma mañana, los samuráis del clan Hosokawa lo habían encontrado profundamente dormido en una posada modesta. Cuando lo despertaron, se tomó su tiempo para desayunar y se vistió sin prisa. No dio ninguna señal de que estaba a punto de entrar en un duelo que podría costarle la vida. Musashi llegó a la isla mucho después de la hora programada, pero completamente sereno. No había la más mínima señal de ansiedad en su comportamiento. No llevaba ropa ceremonial, solo las prendas gastadas y toscas de su vida cotidiana. Las mangas de su kimono estaban atadas detrás de su espalda con una cinta para facilitar el movimiento y una toalla áspera le envolvía la frente. En sus manos no había una hoja pulida, sino una espada de madera tallada esa mañana a partir de un remo de bote, tosca en forma, pero empuñada con determinación. Frente a él estaba Kojiro, un visión elegante con telas lujosas y un arma magistralmente elaborada. El contraste era marcado, lo pulido y lo rústico, lo formal y lo salvaje, un hombre de tradición y el rebelde de instinto. Eran como el día y la noche, cada uno un reflejo de lo que el otro no era. En cuanto Kojiro lo vio bajar del bote, lo regañó desde la orilla. ¿Tienes tanto miedo que hasta olvidaste la hora de nuestro duelo?, le espetó. Musashi no dijo ni una palabra y simplemente se puso en guardia con su espada de madera. Se acercaba lentamente a su oponente. Kojiro se preparó para enfrentarlo, desenvainó su katana y arrojó la funda al suelo. Este acto era una señal de que la pelea sería a muerte. Mientras las olas arrastraban la funda de Kojiro mar adentro, Musashi esbozó una sonrisa burlona. «Ya perdiste, Kojiro», dijo con calma. «El resultado de este duelo está decidido». Kojiro, desconcertado, entrecerró los ojos. «¿De qué estás hablando?». Musashi respondió con un tono tan casual como si hablara del clima. ¿Desde cuándo un guerrero que espera sobrevivir descarta la vaina de su espada? Musashi era un maestro no solo de la espada, sino también de la mente. Sus palabras, al igual que su tardanza, eran armas en sí mismas. Sutiles actos de guerra psicológica destinados a poner nervioso a su oponente. La vaina descartada, el retraso de horas, la vestimenta poco ortodoxa, todos movimientos calculados en un juego que Kojiro apenas comenzaba a entender. Aunque Kojiro mantuvo la compostura, la arrogancia de Musashi lo hirió más profundamente que cualquier espada. Decidido a silenciarlo, Kojiro alzó su espada, adoptando la guardia alta y preparándose para atacar. Bajaría su temible espada sobre la frente de Musashi y terminaría el duelo de un solo golpe. Pero Musashi ya se movía. Mientras la gran espada de Kojiro cortaba el aire como un rayo, la de Musashi cayó en el mismo instante, su espada de madera descendiendo en un arco, apuntando directamente a la cabeza de Kojiro. En ese único instante, el destino quedó sellado. Ambos golpes impactaron casi al mismo tiempo. Luego, quieto.
Los dos guerreros se quedaron inmóviles, atrapados en las posturas finales de sus ataques, tan quietos como estatuas. Un silencio sepulcral cayó sobre la playa. El tiempo mismo pareció detenerse. Nadie se atrevía a respirar. Entonces, suavemente, la toalla atada en la frente de Musashi se soltó. Había sido cortada limpiamente en dos. Los pedazos fueron llevados por el viento y se alejaron como pétalos caídos. Y en el siguiente instante, Kojiro se desplomó, silencioso, sin vida, sin emitir un solo sonido. Por fin Musashi se movió. Avanzó, cerró la distancia en 2 pasos y asestó un golpe final y rápido para asegurar el fin de su oponente. Permaneció de pie sobre el cuerpo inmóvil de Kojiro, observando hasta que el último temblor de vida cesó. Luego, sin decir una palabra, se volvió hacia los testigos reunidos. Se inclinó formalmente y caminó con determinación silenciosa hacia el bote que lo esperaba. Subió a bordo sin dudarlo y partió hacia el continente. Se quedó de pie en silencio, con la mirada fija en el mar abierto frente a él, mientras las olas lo alejaban de la orilla y lo llevaban hacia la leyenda. O al menos así cuenta la historia. Entre los años 1614 y 1615, Musashi participó en el asedio de Osaka, un conflicto crucial entre el shogunato Tokugawa y el clan Toyotomi. En el centro del conflicto estaba Toyotomi Hideyori, hijo del difunto Toyotomi Hideyoshi, quien alguna vez fue el hombre más poderoso de Japón. Durante años, Hideyori vivió en reclusión, mientras los rumores difundidos por su tutor, designado por los Tokugawa, Katagiri Katsumoto, lo retrataban como débil e ineficaz, en un intento de evitar la agresión del shogunato. Sin embargo, en el año 1611, Hideyori se reunió con Tokugawa Ieyasu, quien se sorprendió al descubrir que el joven era mucho más capaz de lo que esperaba. Para el año 1614, Hideyori había comenzado a reconstruir el castillo de Osaka y a reunir una fuerza de ronin y opositores al régimen Tokugawa, un acto considerado como desafío. Aunque Katsumoto intentó mediar, se propuso enviar a Yododono a Edo como rehén para reducir tensiones, pero ella se negó. Sospechando traición, Yododono expulsó a Katsumoto y a otros leales a los Tokugawa. Con la diplomacia rota y la resistencia armada aumentando en Osaka, Ieyasu aprovechó el momento. Los Tokugawa lanzaron una campaña para aplastar a los Toyotomi de una vez por todas, comenzando así el asedio de Osaka. Se creía que Musashi participó en el ejército Tokugawa bajo el mando de Mizuno Katsutoshi, un poderoso daimyo. Se dice que Musashi actuó como guardaespaldas de Katsutoshi, ya teniendo una reputación como un espadachín increíble. Aunque se registra poco sobre el papel directo de Musashi en el conflicto, se sabe que sirvió bajo Katsutoshi, quien luchó y triunfó en la batalla de Domyoji durante el asedio de Osaka. La batalla de Tennoji en junio de 1615 fue el enfrentamiento final, donde las fuerzas Tokugawa rodearon el castillo de Osaka. En un último intento por cambiar el rumbo, Hideyori ideó un plan audaz. Sus comandantes Sanada Yukimura y Ono Furunaga enfrentarían a los Tokugawa por el frente, mientras Akashi Morishige lanzaba un ataque sorpresa desde la retaguardia. En medio de esta maniobra, el propio Hideyori cargaría desde el castillo, reuniendo a sus tropas bajo el estandarte de su padre, Toyotomi Hideyoshi. Aún así, las fuerzas Tokugawa lideradas por Ieyasu se mantuvieron firmes. Aunque Ieyasu fue herido en batalla, Sanada fue asesinado y decapitado, y el ataque de flanqueo de Morishige colapsó. Con la estrategia en ruinas, Hideyori quedó como la última línea de defensa. Un bombardeo implacable destruyó gran parte del castillo de Osaka, que luego se incendió, y poco después, Hideyori y su madre Yododono cometieron seppuku. El joven hijo de Hideyori y el último heredero de la línea Toyotomi fue ejecutado junto con innumerables ronin. El asedio de Osaka marcó la última gran confrontación entre dos ejércitos samurái,
y Musashi estuvo ahí para presenciar el final de una era. Él habría tenido alrededor de 30 años durante esta batalla culminante. Miyake Gunbei era un distinguido vasallo al servicio de Honda Tadamasa. Varios años después de que Tadamasa estableciera su dominio sobre la región, Musashi abrió un dojo en la ciudad y exhibió audazmente un letrero que decía: Miyamoto Musashi, el espadachín más destacado de todo Japón. Con esta proclamación, Tadamasa sintió que era una ofensa a su autoridad y a la reputación de su clan. Ordenó a su vasallo más hábil, Gunbei, que visitara a Musashi y pusiera a prueba su afirmación. En 1621 Gunbei fue a ver a Musashi, pero lo hicieron esperar más de una hora. Furioso, exclamó: ¡qué insolencia! Hacer esperar a uno de los principales vasallos del feudo, mientras él no es más que un ronin sin amo. Por fin, Musashi apareció y sin disculparse dijo: si hubiera sabido que tu visita era para retarme a un combate, habría venido antes. Pero estaba en medio de una partida de Go con un invitado. Si quieres, podemos ir al jardín ahora. Te dejaré elegir el arma, acero o madera, la que prefieras. Gunbei, aún más irritado por la actitud tranquila e indiferente de Musashi, se contuvo, recordando que su señor le había ordenado solo poner a prueba la habilidad de Musashi y no hacerle daño. Cuando entraron al jardín, Gunbei rompió un trozo de bambú para usarlo como arma. Musashi tomó su habitual espada de madera. El duelo acabó rápidamente. Gunbei, atónito por la velocidad y la técnica de Musashi, reconoció sin dudar que Musashi realmente se había ganado su título. Regresó con Tadamasa y le informó que Musashi era el mejor espadachín del país. En el año 1633, Musashi se estableció con Hosokawa Tadatoshi, el daimyo del castillo Kumamoto, quien recientemente se había mudado al dominio de Kumamoto desde Kokura. Durante este periodo, Musashi dedicó gran parte de su tiempo a la enseñanza, la pintura y la introspección, participando en pocos duelos. Sin embargo, un encuentro notable tuvo lugar en el año 1634, cuando se cruzó con Matabe, un célebre maestro de la lanza. Mientras Musashi se hospedaba en Kokura, Matabe lo visitó repetidamente, ansioso por aprender del famoso espadachín. En un momento dado, el señor de Ogasawara solicitó un combate formal entre los dos guerreros. Aunque Matabe estaba reacio, no pudo rechazar la orden de su señor. En el duelo, Matabe usó una lanza de bambú y Musashi una espada de madera. Cuando comenzó el combate, Matabe atacó primero lanzando golpes rápidos y disciplinados, pero Musashi, tranquilo y sereno, acortó la distancia y rompió la guardia de su oponente, usando una postura media, reclamando la victoria en los dos primeros asaltos. Sin embargo, en el tercer asalto, la lanza de Matabe se deslizó entre las piernas de Musashi. Ante esto, Musashi dio un paso atrás y dijo con una sonrisa irónica: «Me conmoviste, así que esta vez he perdido». Luego se volvió hacia los espectadores reunidos y elogió la habilidad excepcional de Matabe con la lanza. Más tarde, Matabe reflexionó sobre el encuentro. «El maestro Musashi es un experto. Nunca logré asestar un golpe. Me permitió ese último asalto solo para salvar mi orgullo». Para ese entonces, Musashi ya tenía casi 50 años. Había pasado su mejor momento físico. Pero según este relato, parecía inigualable en profundidad, humildad y gracia. En el año 1637, Musashi participó en la supresión de la rebelión de Shimabara, un gran levantamiento en el dominio de Shimabara contra el shogunato Tokugawa. La revuelta, que duró del 17 de diciembre de 1637 al 15 de abril de 1638, fue provocada por los aumentos opresivos de impuestos para financiar la construcción del castillo de Shimabara y la brutal persecución del cristianismo. Entonces, la rebelión fue liderada por el carismático Amakusa Shiro, de 16 años, una coalición de ronin descontentos y campesinos católicos.
En respuesta, el shogunato envió una fuerza de más de 125,000 soldados, apoyados por la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales. Los rebeldes inicialmente sitiaron los castillos de Tomioka y Ondo, pero fueron rechazados por refuerzos de los dominios vecinos. Luego intentaron tomar el castillo de Shimabara, pero nuevamente fracasaron. Los rebeldes se reagruparían en las ruinas del castillo de Hara, que alguna vez fue el hogar del clan Arima. Allí fortificaron su posición usando madera de sus barcos y provisiones que habían tomado de varios clanes, preparándose para una última resistencia. Bajo el reinado del shogun Tokugawa Iemitsu, las fuerzas combinadas de los dominios locales, lideradas por Itakura Shigemasa, sitiaron el castillo de Hara, el último bastión de los rebeldes de Shimabara. Entre los presentes estaba el legendario espadachín Miyamoto Musashi, quien sirvió como asesor militar para ayudar a Hosokawa Tadatoshi. Aunque su papel fue principalmente estratégico, uno de los pocos relatos verificables de Musashi en combate narra cuando fue derribado de su caballo por una piedra lanzada por un rebelde campesino, mostrando al guerrero ya envejecido, atrapado en el caos de la guerra. Las fuerzas del shogunato, luchando por romper el estancamiento en el castillo Hara, pidieron ayuda a los holandeses. En respuesta, los holandeses suministraron pólvora y cañones, y comenzó un bombardeo total contra la fortaleza rebelde. A pesar del asalto implacable, los defensores, muchos de ellos antiguos samuráis experimentados, mantuvieron su posición durante meses, causando pérdidas significativas a las tropas del shogunato. Las duras condiciones invernales hicieron que el conflicto fuera aún más agotador para ambos bandos. Sin embargo, los rebeldes, aislados y sin acceso a suministros, pronto se enfrentaron a la escasez de alimentos y municiones. El 4 de abril del año 1638, en un acto final de desesperación, más de 27,000 rebeldes lanzaron un asalto masivo contra el ejército del shogunato, que contaba con 125,000 soldados. El ataque fracasó y los rebeldes se vieron obligados a retirarse. 8 días después, las tropas del shogunato rompieron las defensas exteriores de la fortaleza. Los rebeldes restantes continuaron resistiendo ferozmente, causando muchas bajas, hasta que finalmente fueron superados el 15 de abril. Después de la batalla, el shogunato ejecutó a aproximadamente 37,000 rebeldes y simpatizantes en una purga brutal. La cabeza decapitada de Amakusashiro, el joven y carismático líder rebelde, fue llevada a Nagasaki y expuesta públicamente como advertencia para los demás. La rebelión de Shimabara fue el mayor conflicto civil del período Edo y uno de los pocos levantamientos importantes bajo el shogunato Tokugawa que por lo general fue estable y ordenado. Para este momento, Miyamoto Musashi había participado en algunos de los eventos más decisivos en la historia feudal de Japón: la batalla de Sekigahara, que unificó la nación; el asedio de Osaki, Saka, que llevó a la ruina al clan Toyotomi; y ahora la rebelión de Shimabara, un último eco de resistencia. Era un hombre que había presenciado la muerte en todas sus formas, en el campo de batalla, en combates individuales y a lo largo de las cambiantes mareas de una era. Hasta este momento, la vida de Musashi había estado definida por viajes incansables, duelos y la búsqueda de la maestría. Pero con el paso de los años, comenzó a buscar algo diferente: estabilidad, un lugar donde pudiera dejar su espada, reflexionar sobre toda una vida de experiencias y plasmar su filosofía en palabras. En el año 1643, cuando tenía alrededor de 58 años, encontró ese refugio en un tranquilo retiro budista, enclavado a mitad de la ladera de una montaña. Allí, en la soledad de una cueva de piedra, Musashi entró en el capítulo final de su vida. Rodeado de naturaleza y silencio, comenzó a escribir la obra que consagraría su nombre para siempre en la historia: el libro de los 5 anillos. Los 5 libros se refieren a la idea de que existen diferentes elementos en la batalla, así como hay distintos elementos físicos en la vida. Había un libro de tierra, agua, fuego, viento y el vacío.
El libro de la Tierra introduce y de forma metafórica aborda artes marciales, liderazgo y entrenamiento como la construcción de una casa. El libro del agua trata sobre la estrategia, la espiritualidad y la filosofía. El libro del fuego alude al calor de la batalla. El libro del viento analiza lo que Musashi considera las fallas de varias escuelas contemporáneas de esgrima, y que aunque la mayoría de las escuelas tienen estrategias secretas y antiguas, la mayoría de las formas son derivadas de otras artes marciales. El libro del vacío, aunque es breve, enumera filosóficamente la naturaleza tanto del conocimiento humano y las cosas que no pueden ser vistas. Musashi enfatiza que las personas deben aprender a percibir aquello que no pueden entender o comprender. En el libro de los 5 anillos, Musashi expone y defiende su famoso estilo de 2 espadas. El camino de caminar solo es una obra breve pero profunda escrita por Musashi apenas una semana antes de su muerte. Compuesta por 21 preceptos, fue escrita mientras renunciaba a sus posesiones mundanas en tranquila preparación para el final de su vida. Escueto e intransigente, el texto refleja la filosofía introspectiva de Musashi, una vida moldeada por la disciplina, la soledad y una honestidad inquebrantable. Ofrece una última mirada a la mente de un guerrero que recorrió su camino en soledad, guiado por la claridad, el propósito y una determinación interior inquebrantable. Estos son sus 21 principios. Acepta todo tal como es. No busques placer solo por buscarlo. No dependas bajo ninguna circunstancia de un sentimiento parcial. Piensa ligeramente de ti mismo y profundamente del mundo. Mantente desapegado del deseo durante toda tu vida. No te arrepientas de lo que has hecho. Nunca seas celoso. Nunca te dejes entristecer por una separación. El resentimiento y la queja no son apropiados ni para uno mismo ni para los demás. No te dejes guiar por el sentimiento de lujuria o amor. En todas las cosas no tengas preferencias. Sé indiferente al lugar donde vives. No persigas el sabor de la buena comida. No te aferres a posesiones que ya no necesitas. No actúes siguiendo creencias tradicionales. No colecciones armas ni las uses más de lo necesario. No temas a la muerte. No busques poseer bienes ni feudos en tu vejez. Respeta a Buda y a los dioses sin contar con su ayuda. Puedes abandonar tu propio cuerpo, pero debes preservar tu honor. Nunca te desvíes del camino. Mientras componía sus libros, Musashi era muy consciente de que su tiempo se estaba acabando, probablemente debido a una enfermedad que se cree que era cáncer. La paradoja de su vida radica en cómo, al enfrentarse repetidamente a la muerte en el campo de batalla y perfeccionar su destreza con la espada, trascendió los miedos terrenales para alcanzar una paz profunda, una iluminación nacida a través del arte. Este despertar espiritual distingue a Musashi como un guerrero extraordinario, diferente a cualquier otro. Más allá de su destreza marcial, Musashi era un artista y escritor talentoso, hábil en la pintura, la escultura y la poesía. Murió en 1654 y uno de sus alumnos relató sus últimos momentos. Musashi hizo que lo levantaran en posición vertical, se ajustó el cinturón y aseguró su espada corta. Sentado con una rodilla levantada, sostenía su espada en la mano izquierda y su bastón en la derecha. Fue en esta postura digna, a la edad de 62 años, que exhaló su último aliento. Los principales vasallos de Lord Hosokawa y otros oficiales solemnemente llevaron a cabo los ritos funerarios, erigiendo una tumba para él en el monte Iwato por orden del señor. La leyenda dice que durante el funeral, un rayo cruzó el cielo como si la naturaleza misma marcara el fallecimiento de un gran alma. Muchos consideran a Musashi como el más grande samurái que haya existido, victorioso en más de 60 duelos, participante en grandes batallas
autor de obras filosóficas y creador de su propio arte marcial. Una de mis citas favoritas en el Libro del Fuego compuesto por Musashi dice así: así como un hombre puede derrotar a 10 hombres, 1000 hombres pueden derrotar a 10.000. Sin embargo, puedes convertirte en un maestro de la estrategia entrenando solo con una espada, para que puedas entender las estratagemas del enemigo, su fuerza y recursos, y llegar a apreciar cómo aplicar la estrategia para vencer a 10.000 enemigos. Quiero agradecer enormemente a todos mis miembros. Su contribución es valiosa para la continuación del canal y les agradezco enormemente a todos. Un agradecimiento especial a John Sainz. Espero que hayan disfrutado el video. Si fue así, asegúrense de darle like, suscribirse y compartir. Y nos vemos la próxima semana para otros perfiles históricos.